Hola, ¿qué tal? Que tengan una excelente tarde. El día de hoy estamos aquí tratando de hacer un video más para la gloria y la honra de Dios Padre y de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Como siempre, reciban un cordial y atento saludo de su amigo y hermano Luciano Hipólito Pérez, desde aquí, desde la ciudad y puerto de Coatzacoalcos, Veracruz, México. ¿Dónde se transmiten estos videos? En YouTube, en el canal El Mundo Cristiano. Bien, en esta tarde vamos a tratar de un tema que se titula Siguiendo las pisadas del Maestro, o sea, de Jesucristo, nuestro Señor. Vamos a abrir nuestra escritura en el libro de Primera de Pedro 2:21, dice lo siguiente. Pues Pedro diciendo, pues para esto fuisteis llamados, porque Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigamos sus pisadas. Pedro, dándonos como un consejo, dice que Jesucristo nuestro Señor nos dejó ejemplo en todo lo que Él hizo y a donde quiera que Él anduvo. Y de esta manera, tomando esos ejemplos, nosotros podemos seguir las pisadas de Él, afianzándonos en Él, para la gloria de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo, siendo nosotros tomados como siervos de Jesucristo, siguiéndole cada día sus pisadas. ¿Qué ejemplo nos dio el Señor? ¿De qué pisadas está hablando? Bien, vamos a entrar un poquito más en el tema y nos ponemos a pensar en todo lo que vivió Cristo. Y todo lo que vivió Cristo nuestro Señor no fue un lecho de rosa, no fue abundante bendición. Todo lo que vivió nuestro Señor Jesucristo desde antes de que naciera fue persecución, dolor, sufrimiento, angustia, traición, hambre y muchas cosas más que Él sufrió por causa de las buenas nuevas que Él traía. Si usted se remonta desde antes que naciera Cristo, Él fue perseguido, ya que el rey Herodes, impulsado por el demonio, quiso matar a nuestro Señor Jesucristo, logrando matar una gran cantidad de niños, desde recién nacidos hasta dos años, pero no logró detener el nacimiento de nuestro Salvador y Señor, porque estaba establecido por Dios que Él vendría al mundo como Salvador del mundo y que no iba a haber nada que lo impidiera. El mismo diablo en muchas formas, figuras, trató de impedir ese acontecimiento, pero ese acontecimiento se llevó a cabo porque todo fue guiado por el poder de Dios para beneficio de la humanidad. Bien, entonces, eche a volar su imaginación y entonces usted comprenderá qué es seguir las pisadas de Cristo. En el tiempo actual te predican un evangelio de prosperidad, abundancia física, económica y que vienes al cristianismo y que como somos hijos de Dios, somos príncipes y que no somos llamados a sufrir, sino a gozar de las mieles del evangelio. Pero déjeme decirle que todos esos que predican eso de un evangelio de prosperidad y abundancia terrenal son personajes que están siendo usados por el mismo diablo para tener engañada a la gente y de esta manera esas personas manipular la mente de las personas para poder quedarse con el dinero de la gente. Todos esos manipuladores que te predican un evangelio de prosperidad y que si tú das aquí $1,000 y que el Señor te va a multiplicar en 3,000, en 4,000, y que si tú donas un carro a la iglesia, o sea, a Dios, porque ellos dicen que a Dios, pero tú a Dios no le das nada. Dios no necesita nada de ti.
Lo que tú das es una ayuda al ministerio, pero en este caso ellos están abusando, diciendo de que tú se lo das a Dios. A Dios no le estás dando nada. Eso de dar a otra persona algo es parte de un mandamiento que Dios dijo que debemos de ayudarnos, el que tiene más debe darle al que tiene menos. Y si alguien trabaja en el Evangelio, bueno, que viva del Evangelio, pero el vivir del Evangelio tiene sus limitaciones. No es que el que está al frente puro venga para acá y venga para acá y él a quien le da, a quien ayuda, a quien beneficia. Yo nunca he escuchado que un pastor, después de haber recibido una cierta cantidad de dinero, él ayude a una asociación como es niños huérfanos, mujeres viudas, mujeres ancianas, o a gente de la tercera edad, o a hospitales, cárceles. No, ¿sabe qué hacen ellos con el dinero? Comprarse autos de lujos, aviones, buenas casas, 2, 3 terrenos. Y los hijos de un ministro, de un pastor, viven a veces mucho mejor que los hijos de los miembros. ¿Por qué? Porque a veces cada quien tiene su carro, a veces en las mejores escuelas, no sufren de nada. Yo no estoy en contra de que se le ayude a esas personas. Yo lo que estoy en contra de que si ellos ya tienen lo necesario para vivir, y si ya tienen un carro, ya no necesitan otro carro. Si tienen una casa, ya no necesitan otra casa. Si tienen lo necesario para vivir, lo más justo es que si le voy a dar $1,000, le dé yo 500 y los otros 500 los reparta yo con las personas que realmente lo necesitan, como son las viudas, los huérfanos y todo tipo de necesitados. Hay muchos necesitados. Mientras el que está al frente se está llenando los bolsillos, hay mucha gente en las iglesias que se están muriendo hasta de hambre, que andan descalzos, que andan sin ropa. Entonces es una injusticia eso, y eso un día va a ser reclamado por Dios, porque ese tipo de personas son asalariados que solamente es para ellos. Ya no te engañen diciendo que tú lo que das lo das para Dios. No es para Dios, es para ayuda del ministerio de Dios. Lo que tú das no te va tampoco a hacer un lugar en el cielo, de que si tú das 1,000, 2,000, tú haces un mejor lugar en el cielo. No, porque el reino de los cielos no se compra con dinero, porque los tesoros que se acumulan allá no tienen nada que ver con lo terrenal. Que no te engañen diciendo de que si tú das 1,000 o 10,000 o 100,000 dólares, ya tienes un buen lugar allá en el cielo. Eso es mentira. Esos son los que andan predicando un evangelio de prosperidad. Son lobos rapaces que andan saqueando y andan viviendo a costa del evangelio y no tienen nada que ver con el evangelio. El verdadero evangelio de Jesucristo se basa en humildad, amor, sufrimiento y todo lo que sufrieron los apóstoles y los discípulos. Si usted lee la historia de Pedro, de Pablo y de todos los discípulos, usted va a darse cuenta en la Escritura que ellos no gozaban de una casa propia, no gozaban de un carro, no gozaban de privilegios. Ellos caminaban largas millas para poder trasladarse de un lugar a otro. Mismo nuestro Señor Jesucristo no tenía un techo ni a dónde él pasar la noche, a veces dormía abajo de los árboles. Entonces, los apóstoles cuando llegaban a predicar a algún lugar, ellos no iban y decían, no, pues vas a dar tanto para el ministerio, o sea, no condicionaban el evangelio, la palabra de Dios. Ellos hacían las cosas por amor a Dios y al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahorita tú invitas a predicar un evangelista o lo que sea, ya desde antemano te pregunta, bueno, y de cómo van a ser los viáticos y de cómo va a ser y primero échame un adelanto para que yo le deje a mi familia. O sea, condicionan el evangelio, venden el evangelio, y esto no debería ser así. El trabajar en el evangelio es por amor al evangelio, por amor a las almas, y el salario es punto y aparte. Dios te va a proveer porque Él va a tocar el corazón de personas que te van a apoyar para que tú camines en el ministerio y en el evangelio. Las cosas son muy diferentes. Lea todas las historias de los apóstoles y de Jesucristo, siguiendo el ejemplo de Jesucristo, sus pisadas. Él nunca llegó a una congregación. Ahí usted no va a encontrar en la Escritura y empezó a decir, no, pues hoy es día de diezmos y hay que dar diezmos, hay que dar ofrendas, hay que dar primicias. Él nunca habló de eso. Lo que más habla la Escritura en los acontecimientos de los apóstoles es que ellos decían, hablaban a la gente del arrepentimiento, de la salvación, de la vida eterna. ¿Y qué pasaría con los que no creen al evangelio? Mismo Jesús decía, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere, dice,
será condenado. Entonces, ese era el tipo de evangelio que ellos predicaban. Muy poco hablaban de la economía. ¿Por qué? Porque en el Nuevo Testamento la economía era punto y aparte. Y con esto no quiero decir que no daban, la gente sí daba. Pero daban voluntariamente y llegaban, y dice la Biblia que entregaban en manos de Jesús o de Judas, que era el tesorero, o de los apóstoles, a los pies de los apóstoles, y ellos distribuían todo eso en otras personas. Ahí lo vamos a leer ahorita en las Escrituras. Siguiendo con el tema, Juan, el apóstol Juan, que era muy apegado a Pedro, también decía en primera de Juan 2:6, decía, si alguno dice andar o permanecer en Cristo, debe de andar como él anduvo. ¿Sí? Entonces Pedro y Juan en una ocasión llegaron a una iglesia, eso lo vamos a ver en Hechos 2:21. Llegaron a la entrada de una iglesia y en la entrada de la iglesia estaba un hombre paralítico de nacimiento. Y ahí usted puede leer ese versículo de Hechos 2:21 y se da cuenta que ellos no traían ni dinero en los bolsillos. Ellos caminaban por amor a la obra de Jesucristo. Y la persona le dijo, Señor, dame dinero, dame moneda. O sea, estaba pidiendo una ayuda. Y Pedro le dice, mira, varón, no traemos plata, no traemos oro, no traemos nada, no traemos dinero. Pero lo que traigo te doy, dice, en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y dice la Biblia que aquel paralítico de nacimiento se levantó con su camilla y se fue y caminó. Entonces, el evangelio de Jesucristo siendo respaldado por nuestro Señor Jesucristo en aquellos que realmente estaban viviendo conforme al evangelio. Ahorita un evangelista, un pastor, ora por un enfermo y es más fácil que se enferme más o que él mismo salga enfermo, porque no es respaldado por Jesucristo. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que están incumpliendo, ¿sí? Muchas cosas que no están cumpliendo a como Cristo quiere, las están haciendo a su manera. Predican el evangelio y usan el evangelio para beneficio propio a veces y no para el beneficio de las almas. Entonces, ya es tiempo de que despiertes en estos tiempos y ya no dejes que personas abusivas traten de quitarte tu dinero, diciéndote de que todo lo que tú tienes es de Dios, le pertenece a Dios y que tú se lo tienes que dar a Dios. Cuidado, esas son gentes vividoras, ¿sí? Cuidado. Si tú decides un día dar algo para la obra de Dios, pero sea algo que tú sientas, aún ya ni los diezmos son parte del Nuevo Testamento, aunque así brinquen y salten los ministros y pastores y todos los que están al frente que viven de eso, así brinquen y salten, déjeme decirles que eso ya no está vigente. Ellos te van a buscar miles de escrituras, pero en el Nuevo Testamento eso ya no está vigente, de que te impongan, ya no voluntariamente, sino que a fuerza hasta te toman tu nombre en las iglesias para que tú des un diezmo. Ya eso ya no es. Antes, en el Antiguo Testamento sí era obligatorio, pero en el Nuevo Testamento ahora ya las ayudas y las dádivas son por amor a la obra, por amor a Jesucristo. Cuando llegaban a los apóstoles, las personas, y dice que ahí en el libro de Hechos también, que las personas llegaban y traían sus bienes y decían, órale, ahí están los bienes, yo vendí una casa, vendí un terreno, vendí un carro, ahí está, utilízalo. Dice que los apóstoles no agarraban, pues bienvenido, y se llenaban los bolsillos, no. Ellos miraban entre toda la congregación si había viudas, si había huérfanos, si había personas necesitadas, y dice la Escritura que esos bienes los repartían para que no hubiese gente necesitada entre a todos, que aquellos buscaban a Dios. Entonces, ¿cuál era el propósito de esas ayudas? Que ellos, ahora sí que ellos eso sí lo enseñaban, que el que tenía más le diera al que tenía menos, ¿sí? Que se practicara el amor y la compasión por las personas. Es lógico que si tú ves que un ministro, que un pastor está dando su vida por el evangelio, está dando su vida por el servicio y no tiene ni para comer, no tiene ni para su pasaje, es lógico que tú acometerías un pecado y una injusticia si tú no le ayudas. Porque he visto también que hay pastores que ahora sí comen una vez al día, porque yo eso lo viví, lo sufrí, y conozco pastores que dan su vida por el evangelio, tienen esposa, tienen hijos, y los ingratos de miembros de la iglesia, como andan enojados con el pastor, pues no le dan de comer. Eso Dios se los va a reclamar.
Si ves que el pastor está pasando una necesidad, tienes que alimentarlo porque él va a vivir del evangelio. Y todo ministro. Tienes que darle de comer, tienes que darle de beber. Si él se tiene que trasladar de un lado a otro, tienes que darle económicamente el dinero. Pero todo tiene sus limitaciones, como decía yo al principio. Pero si ves que ese pastor se está dando la gran vida y que tiene un carro y a veces quiere tener 7 carros más en un garage, eso ya es una injusticia, porque él ya no necesita más de eso. Eso que vas a darle de más, dáselo a los necesitados, hospitales, huérfanos. La escritura, un día el Señor te va a reclamar y te va a decir cuando llegues allá: por cuanto tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed, no me diste de beber, estuve enfermo, estuve en la cárcel, no me visitaste. Bueno, eso no se lo está atribuyendo exactamente al que está al frente de una obra. Eso se le está atribuyendo a todo lo que es el amor al prójimo, a cualquier persona, ¿sí? Puede ser cristiano o no cristiano, pero si tú lo ves en necesidad, lo ves con hambre, dale de comer, ¿sí? Entonces te vuelvo a lo mismo. Si ves que el pastor se está dando la grande vida, no necesita ya más de lo que le estás dando, no le vas a dejar de dar, tienes que darle. Pero si le dabas 1,000 y ves que ya no necesita los 1,000, dale 500. Y los otros 500 ve a un hospital, ve a una cárcel. Ahí afuera de los hospitales me da tristeza que a veces está más enfermo el que está afuera que el que está adentro. El que está adentro, aunque sea papaya picada, le dan, pero el que está allá afuera a veces está sin comer, está todo el día pasando hambre ahí, pendiente de su enfermo que tiene allá. Bueno, ¿por qué no vas ahí y les regalas un vaso de atole, le regalas unas 2, 3 empanadas? ¿Por qué no vas ahí? Y eso que le estás dando de más a aquel que ya no lo necesita, dáselo a ellos. Las cárceles, en los que más se enfocaba nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles, en la ayuda a la viuda, al huérfano, a los más pobres. Porque cuando al Señor le daban dinero, Él no pedía diezmo ni ofrendas, pero llegaban también. Y por eso tenía un tesorero asignado, que era Judas. Cuando aquella mujer le ungió los pies y ¡pum! Se aparece Judas y dice: oye, Señor, ¿por qué este perfume tan caro? Mejor no se vendió y ese dinero se le dio a los pobres. La Biblia dice que Judas no se preocupó por los pobres, no, se preocupó porque parte de ese dinero que iba a salir de ese perfume, él era ladrón, dice la Biblia. Pero con eso, ¿qué nos quiere decir? Que de la bolsa que él traía, del dinero que él traía la indicación del Señor, que si veía una viuda, sacara de la bolsa y le diera. Si veía un huérfano, le diera. Si viera una persona muy necesitada, le diera. Para eso era el dinero que se recolectaba o que la gente daba, para ayudar a los necesitados. ¿Acaso el Señor se compró un buen carro, un buen caballo, un buen burro? Cuando el Señor entró a la gran ciudad, ¿a poco tenía un burro propio? Él pidió un burro prestado. Él pidió un burro prestado para entrar a la gran ciudad. Cuando el Señor iba a hacer la Pascua, ¿tenía casa? No tenía casa. Él pidió una casa prestada para llevar a cabo la Pascua. Todo eso lo puede encontrar en la Escritura. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice la Escritura referente a la vida de Cristo? Si usted quiere seguir las pisadas de Cristo, le voy a decir qué dice. Nuestro Señor Jesucristo dijo, en Mateo 8:20 dice, Jesús dijo: las zorras tienen su guarida o su cueva, las aves de los cielos tienen su nido, mas el Hijo del Hombre no tiene ni dónde reclinar su cabeza. Eso fue lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. No tenía nada. El punto número 1, Dios tenía la autoridad y la facultad de que su Hijo, Jesucristo, nuestro Señor, naciera de una mujer esposa de un rey, o sea, de una reina, o que naciera de una princesa, de una hija de una reina y de un rey, que naciera ahí, para que cuando nuestro Señor naciera, nuestro Señor Jesucristo naciera como príncipe y posteriormente, en la ausencia del rey, Él fuera el rey. Nuestro Señor Dios Todopoderoso tenía esa facultad de poder hacerlo así. Pero ¿por qué lo hizo de manera diferente? No fue en un reino terrenal. Porque el reino de Dios no consiste en las riquezas materiales ni nada material. Porque todo eso es vanidad de vanidades y eso no sirve para Dios. El reino de Dios se fundamenta en todas las cosas espirituales, no en lo terrenal. Y por esto Él
Él pudo hacerlo, pero no lo hizo así. No nació de una reina o de una hija de un rey. Nació de una mujer humilde, servidora de Dios. Nació como padre tutor, un humilde carpintero. Nació en la pobreza nuestro Señor. Con eso usted quiere dar a entender que el reino de Dios no es de que un evangelio de prosperidad y que si le das 1000, Él te da 2000. No, las cosas de Dios no son así. Entonces, ese fue el plan de Dios. Nació pobre, pobre. ¿Y dónde nació? ¿Acaso nació en una buena cama? ¿Nació bajo el techo de una casa? No. Como punto número 3, déjame decirte que nuestro Señor Jesucristo, sus padres andaban huyendo porque los querían matar. Desde por eso te decía que antes que Él naciera ya tenía la persecución sobre Él. Entonces, nació no en una buena cama, no en una casa, nació arrimado en un pesebre porque ni en un cuarto de renta lo quisieron aceptar porque no había cupo. Y ahí ven a siquiera y métate a ese granero ahí donde están las ovejas, las vacas, los burros. Nada más saquen a los burros y a las vacas de ahí que se acomoden. En un pesebre es como un recipiente así, donde le daban de comer a los animales. Ahí pusieron a aquel niño llamado Jesús, entre la paja, no sé si era de madera o de concreto, ahí acostado aquel niño humilde, reflejando humildad, ¿sí? Y amor por toda la humanidad. Por esa razón él decía, siempre él estaba a favor de los pobres y decía, porque él había visitado la pobreza, había nacido desde la pobreza y él decía que los pobres son bienaventurados y les es más fácil entrar en el reino de los cielos porque todo el tiempo tienen esa necesidad de estar diciendo, Dios, ¿qué voy a comer hoy? Dios, ayúdame y bendíceme. Dios, todo el tiempo están con el Dios en la boca y eso es bueno. Todo el tiempo están, Señor, mi Señor Jesucristo, ayúdame porque no tengo para medicamentos, Señor. El pobre, el necesitado, todo el tiempo está clamando a Dios Padre y a nuestro Señor. Y por esta razón están un poco más cerca de Dios y les es más fácil. Nuestro Señor Jesucristo decía que el rico le es más difícil. ¿Por qué? Porque todo su amor está centrado en el dinero, en la economía, en las ganancias, en lo monetario. Y le es difícil entregar toda su vida a Dios. ¿Qué le dijo un día a un rico? ¿Quieres seguirme? ¿Quieres seguir mis pisadas? Bueno, ve y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y luego ven y sígueme. Y dice que el rico se entristeció, se dio la media vuelta. Dice la Biblia que ese rico estaba cumpliendo con todo. Él daba sus diezmos, sus ofrendas, sus primicias, ayudaba al prójimo y todo. Pero cuando el Señor le dijo, vende todo lo que tienes y tráelo y se lo vamos a repartir a los pobres, a las viudas, a los huérfanos, y vienes y me sigues, hasta ahí dejó de seguir al Señor. Entonces, por eso es más difícil una persona que tiene. Bienaventurados los que tienen una economía solvente y que viven una vida holgada, porque en estos tiempos hay personas que son ingenieros, arquitectos, personas que viven económicamente bien y que están siguiendo a Jesucristo. Bienaventurados y que Dios los bendiga. ¿Sí? Ahora, déjeme decirle que todo eso material, todo eso al final de cuentas, cuando te mueres, así seas el hombre más rico del mundo, todo eso queda ahí. Tú te vas porque nada hemos traído a este mundo y nada llevaremos. Entonces, ¿qué es lo que te va a beneficiar a ti? Los tesoros que hiciste en el cielo. Pero ¿qué tipo de tesoro hiciste en el cielo? ¿Sí? Acuérdate que la vida eterna y la salvación no se compran ni con todo el oro del mundo. Bueno, ese es un principal tesoro que tú hiciste en el cielo, que viviste una vida de acuerdo a la voluntad de Dios, en fe, amor, pureza, templanza, en misericordia, en humildad, en amor al prójimo, que ayudaste al necesitado, que ayudaste al afligido, que estuviste compartiendo, el que más estuvo compartiendo con el que menos tenía, ¿sí? Que no dejaste morir de hambre al ministro, al pastor. Todo eso será bien visto delante de Dios, ¿sí? Pero entonces, déjeme decirle, ¿quieres seguir a Cristo? Tienes que seguir a Cristo no en un evangelio de prosperidad. El venir a los pies de Cristo no vienes a un lecho de rosa, es decir, que ya se acabaron tus problemas y que Dios te va a dar un carro y otro carro. No, esos carros y otros carros se los lleva a aquellas ratas, le llamo yo, aquellos lagartos que se vienen a quedar con el dinero de las personas porque son vividores del evangelio.
venir a los pies de Cristo. Pablo decía que el vivir en Cristo era un asunto complicado porque había que pasar tribulación, hambre, desnudez, persecución y muchos problemas. Por causa del cristianismo, usted va a enfrentarse a muchos problemas físicos, económicos, etcétera. Pero Pablo se consolaba solo diciendo, bueno, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque ¿qué nos apartará del amor de Cristo? Decía. Hambre, desnudez, tribulación, azotes, encarcelamientos, desprecios, humillación. Nada ni nadie nos podrá apartar del amor de Cristo cuando estamos cimentados en Jesucristo y vamos siguiendo las pisadas de Cristo. Vamos siguiendo las pisadas de Cristo, vamos de la mano de Él. Y si vamos de la mano de Él, Él nos respalda, Él nos protege. Al final, si llegamos a perder la vida en Cristo, hallamos una ganancia. Entonces, ¿cuál fue la vida de Cristo? Ahí se lo estoy platicando. En su trayectoria de Cristo, en la Escritura dice que Él se trasladaba de un lugar a otro en un burro, en un camello, en un caballo, en un carruaje. La Biblia dice que caminaban millas, kilómetros para llegar de una ciudad a otra y donde se cansaban, debajo de un árbol, ahí descansaban. No contaba con bienes materiales, casa propia. ¿Sí? Pues Él dijo ahí, la Escritura, las zorras tienen su cueva, su guarida, las aves de los cielos su nido, pero yo, Jesucristo dice, pero yo no tengo nada ni donde recostar la cabeza. Entonces, ¿quieres ser hijo de Dios? ¿Quieres ser siervo de Jesucristo? Eso es el vivir en Cristo. Lo siguiente dice, lo que yo le comentaba, cuando Él hizo la entrada triunfal, el burro era prestado. El burro era prestado. Cuando le pusieron palmas en el camino y entró a la ciudad de Jerusalén. Cuando hizo la Pascua, la casa era prestada. No era de Él. Entonces, aun cuando nuestro Señor Jesucristo fue muerto y crucificado, no tenía ni a dónde. Como dicen vulgarmente en el mundo, no tenía ni dónde caerse muerto. ¿Por qué? Porque Él no tenía ni un terreno a donde iba a ser sepultado. Hasta allá era la pobreza que Él manifestó como símbolo de humildad y sumisión al mundo. Que el terreno donde Él fue sepultado, después de haber sido descolgado de la cruz, fue un terreno donado por un varón que era discípulo de Él. Entonces, si usted lo busca, ahí lo dice la Sagrada Escritura. Entonces, Jesús dijo en una de sus parábolas, dice en Mateo 6:19, dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde el ladrón mina y hurta, mas hacer tesoros en el cielo. Jesús dijo, donde la polilla y el orín no corrompen, y donde el ladrón no mina ni hurta. ¿Por qué? Donde está vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón, o ahí estará vuestra alma. Entonces, nada de lo material que le ofrezcan, o que Mire, es que el diablo, desde un principio, siempre le ha ofrecido grandes cosas terrenalmente a las personas. Pero a final de cuentas, cuando el diablo te ofrece grandes cosas, ya que él no es el rey del mundo. Él es considerado el príncipe de este mundo. Porque el rey del mundo realmente es el rey de reyes y señor de señores, nuestro Señor Jesucristo. El diablo es considerado como el príncipe. Bueno, era considerado el príncipe antes de Cristo, el príncipe del mundo. Cristo lo dijo, ahí viene el príncipe de este mundo. Pero cuando Cristo tomó su reinado, tanto en el cielo como en la tierra, al diablo se le acabaron todos los privilegios. Y ya él no es príncipe de nadie. Él está sentenciado a una condenación eterna. Entonces, pero él mientras podía ofrecer, ¿qué ofrecía? Le ofreció a Jesús cuando lo tentó. Toda esta ciudad, todo este mundo, todo hasta donde ves, todo eso te daré. Todo eso será tuyo si tú ahora sí que desistes a lo que veniste a hacer, si tú me adoras, ¿sí?
Entonces le hizo 3 pruebas donde el diablo quería manifestar su autoridad, donde le ofrecía cosas al Señor, y el Señor siempre le dijo: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, porque escrito está. Y el diablo dice que después de esas 3 pruebas, ¡pum! Entonces, es lo mismo. Ahorita vienen muchos predicadores y te dicen: no, que el que quiere ser miserable es porque así quiere ser miserable, y que no sale de la pobreza porque piensa como pobre, y que te hablan de una prosperidad económica, y que mira, tú ven a las plantas de Cristo y entrégale tu casa, entrégale $1,000, $10,000, y Él te lo va a reponer al 100 por 1. Él va a abrir una cuenta que no vas a saber ni de dónde se va a abrir una cuenta en el banco, y tú vas a tener dinero. Esos son lobos rapaces que se quieren quedar con tu dinero. El evangelio de nuestro Señor no consiste en nada de lo terrenal o material. Ya a estas alturas, el que se deje robar el dinero por un mentiroso de esos que están al frente, ya es porque quiere. Que aún todavía los hay. Ahí hasta les aplauden y les hacen espectáculos y ahí están. Pero pues ya eso es de cada quien. Entonces, el evangelio de Cristo no se fundamenta en riquezas o en un evangelio de prosperidad. El evangelio de Jesucristo se fundamenta. ¿Qué era lo que predicaban los apóstoles? ¿Evangelio de prosperidad? No, ellos predicaban arrepentimiento para perdón de pecado. Ellos predicaban salvación y vida eterna, ¿sí? Y de acuerdo al mandamiento de Cristo, que el que creyere en el evangelio, que el que creyere en Jesucristo y fuere bautizado, será salvo. Mas el que no creyere, será condenado. Ese era el tipo de evangelio y predicación que ellos traían. Y es el evangelio que te va a llevar a la reconciliación con Dios y a la vida eterna. No hay otro medio. Que no te digan que tú envientes tus cheques y tu dinero para que tú hagas un lugar allá. El reino de los cielos no se compra con dinero. Hubo un hombre que quiso comprarle la unción del Espíritu Santo a Pedro. Y le dijo: Pedro, véndeme un poco de la porción de tu Espíritu y perezcas tú y tu dinero, le dijo Pedro, porque el Espíritu Santo no se compra con dinero. Igual el reino de los cielos. Bendito es el Señor. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Y si quiere seguir las pisadas de Jesucristo, usted analice toda la historia de Cristo desde antes de su nacimiento y hasta después que Él fue crucificado. Y toda la vida Él siempre nos dio a entender que Él no tenía nada en esta tierra, porque el reino de Dios, el reino de Él no era de esta tierra, y aquí no venía Él a hacer nada ni a tener grandes cosas. Por eso no había nacido en el seno de una casa de un rey. Había nacido en un lugar de lo más humilde. Dios le bendiga. Estamos pendientes al próximo video. No olvide suscribirse, dale like, active la campanita y comparte y comenta los videos. Y así crezcamos juntos en el nombre de Jesucristo.